Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 5 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Teoremas de Thevenin y Norton y circuitos con amplificadores operacionales. Comencemos. Estos teoremas se aplican de la misma manera como aprendieron en el curso de CC, con la única diferencia de que vamos a estar manejando números complejos. Entonces el álgebra va a ser de números complejos. Ok, entonces bueno, ¿cómo era el equivalente de Thevenin? Que vamos a tener un circuito lineal, que en este caso pasivo también, RLC o alguna combinación, circuito lineal, que vamos a tener dos terminales A y B. Entonces podemos modelar ese circuito que es una caja negra, no sabemos qué hay ahí adentro, pero podemos modelarlo de esta manera, con una fuente de tensión alterna y una impedancia, que aquí tenemos las terminales A y B, y aquí esto va a ser Z de Thevenin, que le pongo raya abajo para indicar que es un fasor, y mentira, un número complejo. Fasor propiamente habíamos dicho que está aplicado a señales cosenoidales, ¿verdad? O sinusoidales. Aquí vamos a tener V de Thevenin. Entonces tenemos que la tensión de Thevenin va a ser igual a Zn por In, donde esta hace alusión a la de Norton, pero bueno, veamos también antes de meternos en esa parte, o hacer la relación entre ambos modelos, veamos el equivalente de Norton. Que vamos a tener, ok, de la misma manera, un circuito lineal. Va a ser una caja negra, no sabemos qué hay ahí adentro. Y para los propósitos de este análisis, pues no interesa tanto saber qué hay adentro, sino cómo se comporta en su interfaz, que son las salidas A y B. Entonces, esto podemos modelarlo de igual manera como una fuente de corriente alterna con una, que aquí hagamos un componente de impedancia. Y aquí vamos a tener las terminales A y B. Y esto va a ser Z, la impedancia de Norton. Y esto va a ser la corriente de Norton también. Entonces, bueno, vamos a tener que, ok, ahora sí, para hacer la relación entre ambas, la corriente de Norton va a ser igual a la tensión de Thevenin entre Z de Thevenin. Entonces, bueno, vean aquí justamente voy a poner esto como un resultado importante. Que esa es la relación que hay entre ambos modelos. Vean que podemos plantearlo inicialmente como cualquiera y pasarnos al otro, donde al final la impedancia de Norton es la misma que la impedancia de Thevenin. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar pues ley de Ohm, ¿verdad? Aquí en esta parte, que nos pasamos de uno al otro. Que eso es bastante simple.
Vean que si el circuito opera a diferentes frecuencias, que es muy importante que tomen esto en cuenta en algunos problemas, que identifiquen la frecuencia de operación de cada fuente y estén conscientes de eso. Puede que sea omega, puede que sea un literal, en ese caso, bueno, no nos importaría. Podemos dejar todo en términos de omega, tal vez para ciertas cosas no lo vamos a necesitar, pero puede que en otro caso una fuente funcione a una frecuencia y otra a otra frecuencia. Entonces, si el circuito opera a distintas frecuencias, existe un equivalente distinto para cada frecuencia. Para cada frecuencia distinta. Entonces vean que aquí, como dicen coloquialmente, no podemos mezclar papas con chayotes en cuanto a frecuencias. Vean que esto aplica también para la superposición, que bueno, al final todo eso quedaría como una superposición de una respuesta que nos da una fuente con otra respuesta que nos da otra fuente y así hasta n número de fuentes. Entonces vean que el problema se reduce a encontrar la tensión en las terminales deseadas y la impedancia, que el problema es entonces encontrar la tensión en las terminales. Que voy a poner aquí A y B como de la forma más general, refiriéndome a este modelo, que es el nombre que le estamos poniendo a esas terminales. Vean que en general podemos encontrar el equivalente visto desde cualquier, desde cualquier terminal que deseemos de un circuito un poco más complejo. Y lo segundo es encontrar la impedancia vista desde las terminales. Que en este punto, bueno, voy a recalcar que es importante que aprendan a ver, bueno, o el procedimiento que va como de lo más lejos hacia lo más cerca en cuanto a las terminales. Que más adelante vamos a ver un ejemplo para dejarlo más claro, pero, ok, si yo tengo aquí este par de terminales y bueno, por ahí tengo, no sé, más un circuito, que vean que vamos a decir que eh, pongamos aquí, esto es un circuito ahí, la impedancia va a llevar esta, bueno, aquí podemos decir Z equivalente, la Z equivalente vista desde estas terminales. O sea que si yo me pongo acá a observar, que voy a poner aquí un ojo, que si desde acá yo observo eh, la impedancia desde estas terminales, vamos a utilizar este símbolo, una flecha, bueno, en ángulo recto, y la flecha indica la dirección en la que, de lo que incluye, o sea, todo lo que esté aquí incluido en esta dirección de esta flecha es lo que va a representar la impedancia equivalente. Vean que aquí, incluso fuera de esta línea, puede haber otro componente, entonces no estamos tomando en cuenta ese componente. Entonces, aquí el procedimiento para encontrar una Z equivalente, que bueno, ya solo hacen desde CC, pero que es el mismo concepto, únicamente que con números complejos. Vean que el procedimiento es de lo más lejos a lo más cerca. Les había mencionado bueno, eh, que evalúen bien el circuito, que establezcan un plan de, de cómo resolver eso y que nunca se les olviden que tienen disponible la conversión delta estrella y estrella delta. En los problemas que hemos, bueno, al menos el año pasado que estuve con este curso, el semestre pasado no,
pero el año pasado sí vi que mínimo en el primer examen de ambos semestres, no recuerdo si en el resto de los exámenes, era necesario pues aplicar alguna de esas conversiones para simplificar algo. Entonces, que recuerden, tienen un montón de técnicas distintas, tienen que saberlas todas y preguntarse, ok, ese circuito, ¿qué tal si yo hago eso? ¿Qué tal si hago eso? ¿Qué tal si hago esto? Pueden hacer una lista de las técnicas, de lo más simple a lo más complicado, y cuando abordan un problema pueden usar esa lista como una lista de verificación, que pueden poner aquí lista de técnicas que tienen disponibles. Entonces le ponen aquí 1, 2, 3, ahí las ordenan. Entonces, bueno, ustedes analizan algún problema, ustedes dicen, bueno, técnica 1, no, por esto no, se ve muy difícil, por esto no, está muy difícil. Con la 3, más o menos, tal vez se pueda, tal vez no. La 4, no, mira, esta se aplica. Entonces, bueno, vamos con esta. O sea, como que tengan siempre en mente todas las técnicas distintas de análisis y o sea, no lo pierdan de vista. He visto que tal vez no logren resolver algo por no tener un plan, por no establecer el planteo. Y eso es algo que siempre les digo en este curso y en señales, que es como, bueno, parte de ese curso ya más formalmente, pero igual muy matemático. Siempre les digo, vean, como nos enseñan en primer grado, planteo, eh, procedimiento, respuesta. Entonces siempre tienen que hacer algún planteamiento del problema. Sin eso no pueden comenzar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que hagamos un ejemplo. Y vamos a reciclar un circuito bueno, que ya hemos venido utilizando desde el inicio. Bueno, incluso con esta lección terminamos la primera parte del curso, que es las técnicas básicas. Ya el viernes vamos a entrar en la parte de potencia. Creo que en una lección anterior les había dicho que íbamos a ver trifásicos. Ahí me perdí se me fue de perspectiva el plan del curso. El tema que sigue es potencia. Entonces, bueno, ya hoy vamos a terminar la exposición de técnicas de análisis de circuitos en el dominio de estado senoidal. Ok, tenemos aquí este circuito con estas impedancias y fuentes de corriente alterna. Ok, esta es 0.5 en ángulo de menos 90 grados amperios, que nunca se les olviden las unidades. Y esto es 1 en ángulo de 0 amperios. Entonces, bueno, tenemos aquí, nos dicen que esto es la terminal A, esta es la terminal B. Y bueno, aquí podemos también marcar una tensión V1 y por aquí una tensión V2. Entonces, bueno, nos piden dos cosas que tienen que ver, bueno, con lo que acabamos de ver, los dos pasos. Determine la tensión de circuito abierto. Bueno, esto es en las terminales A y B, ¿verdad? Y determine la impedancia vista desde las terminales. Que nuevamente depende del punto de observación. ¿Qué pasa si decimos determine la impedancia que ve la fuente de 1 amperio? Entonces sería básicamente esta impedancia, que aquí esto se convertiría en un abierto. Estas dos se suman
y quedaría en paralelo con esta otra. Entonces, bueno, así es como quedaría. De la manera inversa, la impedancia vista desde esta fuente es, bueno, esta se abre, estas dos se suman y queda en paralelo con esta otra. Entonces, bueno, como el circuito es simétrico, pues queda parecido. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer ahorita es analizar, bueno, tal vez hacer la flecha, no sé, tal vez sea más difícil, no sé, algo así. Incluso, bueno, podemos reordenar también el circuito. No escatimen eso, o sea, ordenar las cosas de manera que queden, no sé, a veces si algo está horizontal es más fácil de verlo que si está vertical o no sé, que vean que eh, pueden hacer cuantos dibujos sean necesarios. Si lo pueden ver así, de entrada, genial. Cada uno se mide en qué tanto necesita, digamos, de hacer en cuanto a procedimiento. Entonces, bueno, resolvamos la primera parte, que sería básicamente tensión de circuito abierto. Que vean que, bueno, el circuito, la tensión de circuito abierto es justamente para el equivalente Thevenin. El equivalente Norton sería eh, cortocircuitar las terminales y encontrar la corriente. Entonces, para encontrar la tensión de circuito abierto, pues tenemos que abrir las terminales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un dibujo nuevo. Que vamos a tener aquí esta impedancia, 4 menos J2. Y aquí, en este punto, fue donde abrimos, o sea, quitamos el componente, sea cual sea. Aquí tenemos 2 más J4. Y aquí tenemos la otra fuente. Esto es 0.5 en ángulo de menos 90 grados. Y esto es 1 en ángulo de 0 grados, amperios. Ok, entonces bueno, nuevamente, siempre les recomiendo en este curso, cuando comienzan el análisis de un circuito, dibujar corrientes y polarizaciones. Eso es lo primero, porque ahí están estableciendo la convención pasiva de signos y nos vamos a remitir a eso. A cualquier cuestión que metamos en una ecuación, nos vamos a tener que remitir a esas, ¿cómo se llama? Direcciones y polarizaciones que escogimos. Entonces, bueno, viendo la dirección de esta corriente, como entra por esta terminal, decimos que esta es la positiva, como es un componente pasivo, y esta, vamos a decir que esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces, esta corriente va a seguir esta dirección y esta corriente va a seguir esta otra dirección. Entonces, bueno, esto va a ser la tensión de Open Circuit, OC o circuito abierto, cualquiera de las dos. Ok, entonces bueno, ahora vean que esta red es bastante sencilla, o sea, es una corriente conectada a una impedancia y al multiplicar la corriente por esa impedancia vamos a tener la tensión que está teniendo ese componente. Entonces, bueno, aquí también podemos marcar que esto acá va a ser V1 y esto por acá va a ser V2. Esta es la terminal A y la terminal B, o podríamos ponerle VA y VB, cualquiera de las dos, es meramente un nombre, puede ser cualquier letra, hasta el alfabeto griego, lo que sea. La cuestión es que sean consistentes, eso es lo importante, ser consistentes. Entonces aquí tenemos, bueno, V1, ¿cómo va a ser? V1 va a ser 1 en ángulo de 0 grados por la impedancia 4 menos J2. Entonces, bueno, 1 en ángulo de 0 es un 1 real y esto nos va a dar 4 menos J2 justamente. Al convertir esto a polar, nos va a quedar 2 raíz de 5 en ángulo de menos 26,56 grados
y estos son voltios. Okay, entonces, bueno, vean que aquí, de aquí a aquí es solo un botón de la calculadora, me parece, o convertirlo, no, tal vez un par más, pero bueno, es sencillo. Pasan de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vean que eso es equivalente. Y dependiendo de qué operación matemática vayamos a hacer, una es más ventajosa que la otra. Si queremos hacerlo tal vez a mano, obviamente en la calculadora podemos ponerlo en cualquiera que nos va a dar el resultado. Entonces, V2 va a ser igual a 0.5 en ángulo de menos 90 por 2 más J4. Que eso es igual a, bueno, 0.5 en ángulo de menos 90. Recuerden que 90 grados es J, menos 90 es menos J. Ok, el que no lo puede ver, tal vez así, hagamos un gráfico ahí rápidamente para marcarlo. Ok, vean que esto, bueno, esto sería J y esto sería menos J. Esto sería menos 1 y eso sería 1. Vean que J equivale a E a la J pi medios o E a la J 90 grados. Eso equivale a E a la menos J. Le voy a poner aquí 90 grados para que vean que pueden en el exponencial complejo usar ambas formas, radianes o grados. Nuevamente, con radianes, pi medios, sabemos que es 90, pi cuartos es 45, pi sextos es 30 grados y pi tercios es 60 grados. Esos son los ángulos especiales. Esos son los únicos que yo pondría en radianes. Ya fuera de eso, creo que es tal vez más intuitivo manejar ángulos en grados. Vean que menos 1 es E a la J, E a la J 180. O pi medios. No, pi, mentira. Pi a 180 grados. Y entonces, bueno, vean las diferentes formas que tenemos para expresar un número. Entonces, bueno, justamente 0.5 en ángulo de menos 90 es menos j. Menos j por 0.5. Menos 4j2. Que esto hago hincapié en esto como para que también no dependan tanto de la calculadora, sino que también puedan visualizar las cosas usando solamente su cabeza, su imaginación. Ok, esto nos va a dar 2 menos J1, que va a ser equivalente a raíz de 5 en ángulo de menos 26,56 grados. Y entonces aquí, bueno, tenemos ya sus dos resultados en ambas coordenadas para ver en cuál necesitamos. Y bueno, ahora para encontrar esta tensión de circuito abierto, ahora podemos hacer una malla. Podemos hacer una malla por acá. Entonces, bueno, vamos a decir que la polarización de esto es así. O la dirección de la tensión. Entonces vean que aquí tenemos, ¿sí? Una consulta, perdón que le interrumpa. Sí. En el V2, bueno, usted, bueno, puso igual y no sería ahí igual 2 más J4 o 4J. Sí, creo que me equivoqué. Es que sí, leí este, sí me equivoqué. Tiene razón. Ok, cambiamos esto. Ok, si ven que tengo alguna inconsistencia, no duden en hacérmela saber, vea que, o sea, lo hago porque no me doy cuenta por estar hablando y leyendo y pensando y todo al mismo tiempo. Ok, entonces, ok, volvamos a donde estamos arriba. Si hacemos mallas acá, vean que tenemos menos V1 más VOC menos V2 es igual a 0.
Esa va a ser la ecuación que vamos a montar. Y aquí es donde hago hincapié en que desde el puro inicio definan polarizaciones. Casi que ese es el paso número uno antes de empezar a hacer cualquier cosa. Primero, etiqueten y marquen, no escatimen con esto, usen colores si lo necesitan o si no lo necesitan no lo usen como mejor les sirva. Aquí yo les dije que bueno, yo uso azul para polarizaciones, rojo para corrientes, es arbitrario. Entonces vean que esto me ayuda, eso es mi referencia. Cualquier cosa, cualquier ecuación que yo ponga va a estar referenciada a esas direcciones que puse. Si hacen eso, les garantizo que van a maximizar su probabilidad de terminar el ejercicio correctamente, porque para eso hay que plantearlo bien, ¿verdad? O sea, cualquier error ya sencillamente los desvía. Entonces, bueno, vamos a poner que menos V1 más VOC menos V2 es igual a 0. Esa es la ley de tensión de Kirchhoff en esa malla. Entonces, bueno, aquí queremos encontrar VOC y esto va a ser igual a V1 más V2. Entonces vean que no importa la dirección de la corriente, incluso pueden poner que esta corriente era tal vez en esta otra dirección y ponen que esto es más y esto es menos. O sea, ambos métodos, ambas formas deben dar el mismo resultado. Lo único que tienen que hacer es ser consistentes con, con lo que están haciendo. Incluso vean que bueno, podrían, si multiplican por menos 1 esto, bueno, ahí ya le cambian la dirección a la corriente. Pero bueno, dejemos la cosa como está así y dejemos la dirección en la dirección que nos da la fuente. Entonces, bueno, ya tenemos V1 y V2. Entonces, bueno, por eso fue que dejé apuntado ahí la forma cartesiana de ambas. Porque así, si quieren hacerlo a mano, 2 menos J1 más 4 menos J2. Entonces, bueno, vean que ahí ya pueden pues sumarlo, digamos, sin requerir la calculadora. Vean que incluso la calculadora tienen que aprender a usarla bien y a usarla de manera rápida. Que la misma calculadora tienen que aprender a usarla de manera rápida. Hay unos botones de memoria donde pueden guardar A, B, C y D y diferentes números. Les recomiendo o sea, si tienen que hacer un cálculo muy grande, que vayan guardando, porque imagínense que empiecen a poner ahí una expresión grandísima y le dan enter y les dice hay un error y ya se les borra todo. Entonces vean que es tiempo perdido. En general, en ingeniería, ingeniería es optimizar las cosas, hacerlas de la forma más eficiente, más rápida, más efectiva y correcta. Que bueno, en este caso esto es algo sencillo, eso nos va a dar 2 más 4 son 6 y menos 1 menos 2, J, nos da menos J3, que eso es igual a 3 raíz de 5 en ángulo de menos 26,56 voltios. Entonces, bueno, ya podemos poner aquí formalmente. Bueno, este semestre no es presencial, no vamos a tener exámenes analógicos en el sentido de papel y lápiz, ¿verdad? Pero, bueno, y más en este curso que ustedes, bueno, están comenzando la carrera, en general, un examen sí, la solución de un examen no debería ser una vomitada de números que ni siquiera ustedes entienden. Que vean que tiene que ser un procedimiento ordenado, que la persona que lea eso diga, mira, ok, aquí está el planteamiento, ok, aquí montamos las ecuaciones, aquí está la respuesta. Y las respuestas tienen que estar bien indicadas. Entonces, bueno, por eso a mí siempre me gusta, ¿cómo se llama? Encerrar en un recuadro las respuestas. Incluso verbalizar las respuestas. Vean que
que siempre hago hincapié en eso, o sea, que puedan describir en palabras. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden poner la tensión equivalente, la tensión de Thevenin del circuito es tanto. Ya, eso son palabras. Vean que un ser humano, yo voy a corregir o a revisar los exámenes. Entonces, o sea, también tienen que poner las cosas de tal manera que yo las entienda. Por eso siempre digo vomitar de números, porque, o sea, he visto cosas que hasta que da miedo, que digo yo, bueno, ni siquiera ese estudiante está entendiendo qué está haciendo. Entonces, si ustedes no entienden, menos yo. Entonces, todo tiene que ser lo más claro posible y ordenado. Ok, bueno, ya tenemos lo que es la tensión de Thevenin de circuito abierto. Ahora vamos a resolver la impedancia equivalente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces bueno, ahora dibujemos el circuito donde apagamos las fuentes. Que voy a poner aquí en rojo, que aquí existía una fuente. Que lo voy a apuntar acá también para que no lo olviden. Fuente de tensión apagada. Esto es un circuito abierto. Lo voy a poner en CA, circuito abierto. Y fuente de corriente. No, mentira, esto es un cortocircuito, ¿verdad? Para la fuente de tensión es un cortocircuito. Y la fuente de corriente apagada va a ser un circuito abierto. Entonces, bueno, por eso aquí lo puse en rojo. Y aquí tenemos las terminales A y B. Entonces, bueno, como les digo, si pueden resolverlo, si pueden verlo desde acá, pues genial. Si no, o sea, no escatimen la cantidad de dibujos que pueden hacer. Vean que, bueno, aquí voy a hacer, bueno, como aquí tenemos un abierto, esta línea la voy a tachar aquí en verde. Oye, la voy a tachar en rojo más bien. Que para que vean que esto no nos hace nada en el circuito. Nuevamente, tal vez algunos de ustedes lo vean de un solo, genial. Y, y si alguien necesita hacer más pasos, no importa. No importa que los hagan. La cuestión es que los hagan bien o hagan lo que sea necesario para que el circuito sea más fácil de ver. Entonces, bueno, vean que aquí podemos ahora rotarlo, como les dije. Entonces, incluso, bueno, podemos hacer una línea para verificar, ok, comenzamos en A, pasamos por esta impedancia, pasamos por esta otra y terminamos en B. Entonces, bueno, eso es un camino redondo y vamos a tener que encontrarnos eso. Entonces, bueno, venimos por acá, nos encontramos una impedancia, seguimos, nos encontramos otra impedancia y aquí llegamos a la terminal B. Entonces, esto es 4 menos J2, 2 más J4. Y ahora, bueno, ahora sí podemos tal vez hacer mejor referencia a que la impedancia equivalente va a estar de esas terminales hacia la derecha. Entonces, bueno, vean que aquí ahora sí ya queda más claro que esto queda en serie. Esto queda en serie. Entonces veamos que, bueno, la Z equivalente va a ser sencillamente 4 menos J2 más 2 más J4, que eso es igual a 4 más 2 son 6, menos 2 más 4J nos da más J2, ¿verdad? Entonces ya con eso tenemos que la Z equivalente, o bien que también es la Z de Thevenin,
La impedancia Thevenin nos va a dar 6 más J2, que ya tenemos aquí este otro resultado también. Entonces, bueno, vean que ya llegamos a resolver bueno, parte de lo que nos pedían, la impedancia de circuito abierto y la impedancia equivalente. Entonces ahora sí podemos decir, ok, ahora el equivalente de Thevenin que el equivalente Thevenin va a ser un circuito donde vamos a tener una fuente de tensión con una impedancia equivalente y las terminales. Entonces aquí vamos a tener, esto va a ser Z de Thevenin, que en este caso fue 6 más J2, y esto es la tensión de Thevenin, que en particular es, pongámoslo aquí en forma polar. Ya les dije, cualquier forma es válida, solamente que, de forma polar podemos ver su forma cosenoidal directamente con la amplitud y el ángulo. Esa es la ventaja de la forma polar. Esos son voltios y estos son ohms. Entonces, bueno, ese es así como está, es el equivalente de Thevenin de este circuito. Entonces, bueno, vean que aquí teníamos originalmente una impedancia de menos J10. Entonces, bueno, parte del ejercicio, o ya para finalizarlo, nos podrían preguntar cuál es la tensión, cuál es a ver, ¿qué podemos sacar de acá? Bueno, podemos sacar tensión y corriente en el componente. Vean que la tensión va a depender de lo que conectemos acá. ¿Cuál es la tensión en circuito abierto? Vean que no hay corriente. Entonces, aunque aquí haya una impedancia, si no hay nada conectado, vamos a tener toda la tensión en A y B. Pero conforme yo ponga acá una impedancia, vean que un circuito abierto es un infinito. Entonces, si yo la hago finita, va a haber una reducción porque va a haber un divisor de tensión. Entonces, nos pueden preguntar cuál es la tensión en las terminales si se conecta una impedancia Z igual a menos J10, que era lo que teníamos originalmente. Entonces, bueno, ahora aquí, lo puse en rojo para que vean que no es parte, digamos, del circuito. Y aquí yo voy a poner menos J10. Incluso se me ocurre que podemos, o sea, que el parte del ejercicio puede ser, ok, tenemos estas dos fuentes que van a alimentar una carga, pero la carga tiene que poseer una corriente de tanto. Entonces, bueno, puede ser el caso que la carga sea variable o que la carga es fija. Entonces, bueno, vamos a tener algo fijo y otra cosa lo vamos a cambiar para llegar a algún valor que nos soliciten. Depende del problema. Entonces, bueno, ¿cuál es la tensión en las terminales si se conecta una impedancia Z igual a menos J10? Entonces, bueno, aquí particularmente vamos a poner el menos J10. Entonces, vean que aquí tenemos un divisor de tensión. Que el divisor de tensión es de las cosas más sencillas que aprenden desde los primeros días en los primeros cursos de electrónica, pero vieras que, o sea, se lo van a encontrar muchas veces en varios cursos, entonces vean que aunque es algo simple, es muy utilizado. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la impedancia AB si conecto menos J10? Entonces, bueno, tenemos la tensión de la fuente, la voy a poner aquí como 6 menos J3, puede ser, como gusten, al final si lo resuelven por calculadora pueden meterlo como gusten.
Entonces es la tensión de la fuente por el divisor de tensión. El divisor de tensión es la suma de 6 más J2 más la otra, que en ese caso es menos J10. Y por ser divisor de tensión, bueno, pongo aquí el componente al que le quiero obtener ¿cómo se llama? La tensión. Entonces, bueno, si meten eso en la calculadora, eso les va a dar 3 menos J6 voltios. Que vean que eso también pueden expresarlo de manera polar. Como les digo, es lo mismo. Como son equivalentes, pues ambas están correctas. O sea, no les pondría que está malo si ponen 3 menos J6. Solamente tengan en perspectiva que si, que si les piden pasarse al tiempo a hallar la tensión o corriente en forma temporal, ahí sí van a tener que hacerlo pues polar. Que entonces, bueno, ¿cómo va a ser el equivalente de Norton? Que vean que, bueno, una opción es calcular la corriente cortocircuito. Otra es, bueno, comenzar con Thevenin y luego pasarse, y lo mismo viceversa. Pueden comenzar con el equivalente de Norton y luego encontrar el de Thevenin. Entonces, este equivalente va a ser una fuente de corriente con una impedancia en paralelo y las terminales A y B. Bueno, aquí vamos a tener la Z de Norton, que en realidad es igual al otro valor, y aquí vamos a tener la corriente de Norton. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos la corriente de Norton? Es igual a la tensión de Thevenin entre la Z de Thevenin o la equivalente, es lo mismo. Esto va a ser igual a 6 menos J3 entre 6 más J2. Eso es igual a 750 menos J, 750 miliamperios. Entonces vean que aquí el mili pueden ponerlo acá en los amperios, por eso les digo que son importantes las unidades, o pueden poner aquí 0.75. 0.75 menos J 0.75. Cualquiera de las dos, ya son amperios, cualquiera de las dos son equivalentes, depende, no sé, como quieran hacerlo, es arbitrario. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la corriente en las terminales A y B si aquí le pongo una impedancia menos J10? Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener un divisor de corriente. Entonces, la corriente AB va a ser igual a, ok, aquí vamos a tener 0.75, lo voy a poner de esta manera, arbitraria, por, como es un divisor de corriente, si estoy sacando esa corriente, tengo que poner arriba la otra impedancia. Entonces, arriba va 6 más J2. Y abajo va la suma, 6 más J2 más menos J10. Y vean que, bueno, esto nos va a dar, si meten todo esto en la calculadora, esto nos va a dar 600 más J 300 miliamperios. Ok, pongamos esto por acá. Y aquí, bueno, pongamos VAB es igual a 3 menos J6. Voltios. Ok, bueno, vean que podríamos expresar, bueno, ahora cambiémosle el formato. ¿Cómo es VAB en coordenadas polares? Esto para pensando irnos al tiempo. ¿Cómo es VAB en coordenadas polares? A ver, alguien que me diga. Voy a ir haciéndolo yo aquí en mi calculadora.
No, tengo que recordar cómo se usaba, a veces se me olvida. La versión anterior yo creo que era más fácil de usar. Esa como tiene más cosas, es más complicada. A ver, alguien que me diga, bueno, creo que tal vez ustedes deben ser más rápidos en esta calculadora que yo. Que pueden poner el número 3 menos J6 y apretan el botón Option que está abajo de Shift y ahí les sale argumento, conjugado, parte real, parte imaginaria. Si continúan bajando les sale R en ángulo de cita o A más JB. Entonces voy a poner R en ángulo de cita. Le doy igual y esto me da 3 raíz de 5 en ángulo de menos 63,43. Y la corriente AB me quedó, pongámosle 0.6 más 0.3i. Y ahora convirtamos eso a polar. Esto nos da 3 raíz de 5 entre 10 en ángulo de 26,57. Esos son amperios, esos son voltios. Ok, entonces si nos piden convertir esto al tiempo, ok, 3 raíz de 5, ¿cuánto es? En forma decimal, 6,771. Coseno de, el omega no nos lo dijeron, entonces es coseno de omega t menos 63,43 grados voltios y esto dividido entre 10, pues nos va a dar 671. Aquí podemos ponerle 671, o más bien, que pueden usar uno o dos decimales, entonces esto sería 670,82. Coseno de omega t más 26,57 grados miliamperios. Entonces, bueno, ahí ya tenemos ya la respuesta completa a esto. Si revisan el problema anterior, les va a dar igual, ¿verdad? Del problema anterior, pongamos. O bien, este mismo problema evaluado con una técnica distinta, V1 les dio 1 menos J2. Y V2 les dio menos 2 más J4. Entonces la tensión en menos J10 va a ser igual a V1 menos V2. Eso es igual a 1 menos J2 menos 2 más J4. Que vean que aquí, bueno, esto lo puedo hacer a mano. 1 menos J2 más 2 menos J4. Esto nos va a dar 3 y menos 4J menos 2J es menos 6J o menos J6. Que esos voltios y justamente fue lo que nos dio el ejercicio pasado. Y vean que la corriente también, la corriente menos J10 va a ser justamente 3 menos J6 entre menos J10, que si meten esto a la calculadora les va a dar 600 más J300 miliamperios. Entonces, bueno, vean cómo todo tiene que dar igual, solamente que tenemos pues distintas técnicas. ¿Alguna pregunta?
Ok, bueno, vean que este ejemplo es relativamente sencillo, es un circuito bastante fácil, el examen va a ser más que eso, pero obviamente les va a tocar a ustedes, pues, eh, bueno, resolver las tutorías o revisar los problemas del Alexander o del Dorf. ¿Que alguna pregunta con esto? Ok, bueno, ojalá esté bastante claro conceptualmente y que ya ustedes puedan pues irse a los problemas, como les digo. Siempre, nunca subestimen el poder de los libros. El conocimiento está en los libros. Yo todo eso lo saqué bueno, del Alexander y del Haidt, más o menos. Yo les doy un resumen de lo que yo entiendo de la materia, ¿verdad? Obviamente obviamente los libros son más extensos de lo que aquí hablamos, tal vez. Entonces, por eso es importante que de igual manera se vayan a los libros a elaborar un poco más. Ok, entonces para finalizar ya esta primera sección del curso, vamos a ver circuitos con amplificadores operacionales. Cuando yo estaba llevando CC, para mí esto era como una pesadilla. En CA, yo no recuerdo haber visto circuitos en CA con amplificadores operacionales. De entrada da miedo, pero en realidad no. O sea, son sencillos, es simplemente tener algunas reglas. Ok, entonces bueno, hagamos un repaso de las reglas de análisis tal vez no reglas, procedimiento. Procedimiento de análisis para circuitos en CA. ¿Cuál es el procedimiento, bueno, más sencillo, más general que podamos definir? Va a ser transformar el circuito al dominio fasorial. Esto es utilizando omega, utilizando el valor de omega. Aquí hay dos opciones. Nos pueden dar omega como un número o simplemente no nos lo dan y incluso el circuito ya podría venir en el dominio fasorial, que tal componente es menos J10 o el otro es 5 más J6. O si nos dan los valores de los componentes de incapacitancia e inductancia, nos tienen que dar obligatoriamente omega para poder convertirlo al dominio fasorial, ¿verdad? Que sin eso no podemos convertirlo. Y recuerden que una impedancia depende de la frecuencia, o sea, no es lo mismo operar un circuito a 100 radianes que a 200. Ok, el paso número 2 es resolver mediante las técnicas de análisis vistas. Que vean que son varias y un mismo circuito se puede resolver por varias. Les toca a ustedes desarrollar esa intuición y no sé, colmillo o maña, como quieran llamarlo, para saber cuál va a ser la mejor técnica. Y el paso número 3 va a ser transformar el fasor en una onda sinusoidal en el tiempo. Y aquí está sinusoidal, en particular es cosenoidal. Recuerden que el estándar que usamos es que un fasor es una señal cosenoidal. Entonces, cualquier cosa que vean en forma de seno, tienen que convertirlo a coseno inmediatamente.
Entonces, bueno, estas son no sé, es un paso muy general. Bueno, justamente al día de hoy nos dimos cuenta que en la frecuencia es más fácil analizar ciertas cosas. Eso es algo que van a ver a lo largo de la carrera, incluso en el curso Señales y Sistemas. Se adentra un poco más en lo que es Laplace y Fourier, que es justamente análisis en frecuencia. Entonces vamos a ver que algo que es imposible o muy difícil en el tiempo, en la frecuencia es muy fácil. Bueno, ya lo vimos ahorita con los fasores, que nos ahorra hacer ecuaciones diferenciales y todo podemos resolverlo de manera algebraica. Ahora, ¿cuáles son las reglas de los amplificadores operacionales? Son dos reglas que con eso es lo único que necesitamos para evaluar un circuito. La número 1 es no fluye corriente hacia las terminales de entrada del operacional. Y 2, la tensión en las terminales es 0. Ok, aquí estoy copiando algo que dice el Alexander literalmente, pero quiero que le hagamos una interpretación para que quede un poco más claro. Entonces, bueno, hagamos el diagrama del amplificador operacional, que aquí tenemos la entrada no inversora, aquí tenemos la entrada inversora, esto va a ser la salida y esto va a ser la entrada. Que esto va a ser Vin 1 y esto va a ser Vin 2. Entonces, ¿qué nos dice el primero? Que la corriente, pongámoslo en minúscula, la corriente de entrada 1 va a ser igual a 0. Y la corriente de entrada 2 va a ser igual a 0. Que eso es lo que nos dice el primer, eso es la interpretación de lo que nos dice la primera regla. O sea, lo que entra a partir de esta bolita, que podemos decir que es la terminal, esa corriente es 0. Entonces, bueno, vean que afuera del amplificador operacional puede ir otra cosa conectada. Lo voy a poner aquí en verde. Lo voy a poner en verde. Entonces vean que efectivamente vamos a marcar corrientes alrededor de esta terminal, pero tenemos que aplicar esta regla, que esto es 0, que eso es lo primero. Ahorita vamos a ver, analizando un circuito, que de hecho el Alexander no explica mucho, simplemente se va a un ejemplo y es justamente lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es la implicación de esta otra, del segundo punto? La tensión en las terminales es 0. Más apropiadamente, Vin 1 menos Vin 2 es igual a 0. O sea, la diferencia que hay entre ambas señales va a ser muy pequeña, incluso tal vez va a tender a 0. Vean que esto es un amplificador operacional ideal y bueno, en este curso lo vamos a manejar como tal, pero bueno, en la práctica esa corriente no es exactamente 0, es pequeña pero es finita. Y esta diferencia tampoco es 0, es muy pequeña. Entonces, bueno, aquí como una consecuencia, ¿qué pasa si Vin 2 conectado a tierra? Que eso es algo que he visto que no logran ver en los exámenes. ¿Qué pasa si alguna de las dos terminales está conectada a tierra? Vin 2 es igual a 0. Entonces, en este caso, si Vin 2 es igual a 0, esto implica que Vin 1 es igual a 0 también. Eso vamos a verlo en un ejemplo a continuación. Entonces, bueno, quería elaborar un poquito más sobre esta regla. La voy a citar textualmente. La tensión en las terminales es 0, pero
involucra toda esta implicación, que la diferencia de las dos señales de entrada es igual a 0. Entonces, bueno, vean que si VIN2 está conectado a algo que no es tierra, vamos a tener la misma tensión en VIN1. Creo que tal vez esta regla 2 me parece que tal vez está mal expresada, o no sé si yo me estoy adelantando tratando de meter cosas que se ven en cursos más avanzados, pero bueno, mantengamos esto en perspectiva y tratemos de aplicarlo a un ejemplo. ¿Alguna pregunta en este momento? Ok, bueno, espero que todo esté quedando bastante claro. Entonces, bueno, ahora hagamos un problema justamente para ejemplificar. Como les digo, el Alexander, bueno, esto lo saqué directamente del Alexander y vean que dicen solamente eso y váyase a la guerra con esas dos informaciones. Determine la tensión de salida del siguiente circuito. Entonces vamos a tener, aquí para cómo lo dibujo, vamos a tener aquí una fuente. Aquí tenemos una resistencia. Tenemos un capacitor. Tenemos aquí una resistencia. Aquí vamos a tener el operacional. Que bueno, en este caso aparece la pata negativa aquí. Esta aparece conectada a tierra. Que aquí tenemos la referencia. Y por aquí vamos a tener una resistencia. Por aquí un capacitor. Y esto lo vamos a tener conectado a la salida. Que esto se llama retroalimentación o realimentación. Y tenemos que Vs es igual a 3 coseno de 1000 T voltios. Entonces vean que aquí podemos extraer que omega es 1000 radianes por segundo. Y me hace falta marcar aquí los valores de los componentes, 10K, puntos J, no, mentira, 0.2 microfaradios, 10 kiloohms, que pongámosle la unidad formalmente. Esto es 0.1 microfaradios y esto es 20K. Ok, bueno, ese es el circuito como tal. Entonces, lo primero es pues convertir el circuito al dominio fasorial o el dominio de la frecuencia. Ok, entonces vean que tenemos únicamente dos componentes reactivos. Entonces, 0.1 microfaradio, esto va a equivaler a, recordemos, bueno, la impedancia capacitiva era 1 entre J omega C. Entonces esto va a ser J por 1000 por 0.1 micro entre 1, bueno, 1 entre eso, que eso nos va a dar menos J 10K. Y el otro, ¿cuánto era? 0.2 microfaradios. 0.2 microfaradios. Esto nos va a dar, bueno, J por 1000 por 0.2. Que eso nos va a dar menos J 5K.
Entonces podemos irnos al circuito A, o bien pueden dibujarlo nuevamente. Ok, hagamos algo, voy a copiarlo. Voy a copiar este circuito. Esa es la ventaja de trabajar, bueno, con esta pizarra digital. Que podemos copiar rápidamente estas cosas. Ok, entonces aquí tenemos esta de abajo es menos J5K y esta de acá es menos J10K. Entonces, bueno, vean que este ya culminamos el paso 1. Como les digo, a veces en algún ejemplo nos van a ya aportar este circuito ya convertido a la frecuencia, o tal vez no. Entonces, bueno, ya saben cómo hacerlo. Ok, quitémosle aquí VS y aquí pongámosle 3 en ángulo de 0. Ahora, ¿qué sigue? Como les digo, lo primordial es hacer una referencia. Hacer una referencia. Entonces vamos a marcar, bueno, tensiones de nodo. Que aquí a esto le podemos poner V1. A esto por acá le podemos poner V2. Vean que esto que está acá es V0 o VO de salida, que también está acá. Que vean que todo esto es el mismo nodo. Incluso vean que podrían, no sé, utilizar colores. Vean que podemos marcar toda esta línea. En verde, bueno, para ver que es la misma. Tal vez en problemas más complejos sirva hacerlo. Que vean que aquí, bueno, voy a marcar esto acá, diciendo que esto está a 0 voltios. Vean que esto es tierra. Entonces, todo lo que esté acá va a ser tierra. Entonces, si pusieron atención con las reglas anteriores, ¿cuál es la tensión en la patilla positiva? O sumadora, o no inversora. Ven que es 0. ¿Cuánto va a ser la tensión aquí en la patilla inversora? 0 también, ¿no? 0 también. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, vean que sí, lo voy a marcar con esto más bien. Vean que todo eso que está acá es tierra. También, bueno, me implica que esto por acá va a ser tierra también. Y por extensión, aplicando esa propiedad del operacional, vean que esto también es tierra. Entonces, vean que utilicen lo necesario que los ayude, colores, formas, dibujos, lo que sea. Utilicen lo que sea que les funcione para facilitarles el análisis. Entonces, bueno, vean que aquí podemos marcar ahora corrientes. Por aquí tengo una corriente que voy a decir que esta es I1. Voy a decir que esta es IS. Voy a decir que esta que sale de acá es I3. Que vean que es esta I3 también es esta misma que está por acá. Y vean que por aquí esta corriente es 0. Entonces, cuando una corriente es 0, es como si técnicamente estuviera abierto. Entonces, voy a decir técnicamente. Entonces, vean que esa corriente no, o sea, esto no se convierte en un nodo en sí, sino que es como si esto no existiera aquí conectado. Pero bueno, es la forma en la que modelamos el capacitor, el operacional. Entonces, bueno, vean que aquí ya encontramos que V2 es igual a 0. Que ese fue el primer hallazgo aplicando únicamente las propiedades del operacional. Entonces vean todo lo que, vean, ni siquiera hemos comenzado a resolver el problema y vean todo lo que hemos hecho.
siento que los que no hacen este paso, pues quedan ahí a la deriva, sin saber en qué dirección irse. No, recuerden que para el que no tiene una dirección fija o el que no tiene un objetivo fijo, cualquier dirección es buena. Es como estar perdido en la montaña. Si usted no sabe para dónde tiene que ir, pues caminar a cualquier dirección es lo mismo. Entonces vean que aquí ya hicimos un suficiente análisis para ver, bueno, qué está pasando dentro de este circuito. Ok, ahora apliquemos ley de tensiones de Kirchhoff en el nodo 1. Haciendo alusión, bueno, que el nodo 1, pongámosle aquí n sub 1, y este es n sub 2, y este es n sub 0, o n sub o. Que vean que el subíndice de la tensión va de acuerdo a la, bueno, a la numeración que le estamos dando al nodo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a este nodo. ¿Cuáles corrientes? Bueno, veamos que esta corriente es la misma que sale por acá. Creo que a esa no le puse nombre. Ah, bueno, esta es I2. Entonces, vean que ya tenemos nuestra referencia, ya tenemos direcciones de tensiones. Bueno, tal vez me faltó por acá, esta por acá, esta por acá y esta por acá. Ok. Vean que tenemos tres incógnitas, V1, V2 y V0 o VO. En realidad ya V2 ya la tenemos, entonces vean que nos va a quedar un par de ecuaciones con V1 y VO. Necesitamos montar dos ecuaciones porque tenemos dos variables. Sustituimos de una en otra o resolvemos ecuaciones simultáneas, como sea, hay diferentes formas de resolver. Entonces, ok, ahora hagamos corriente. Creo que aquí es ley de corrientes, ¿verdad? No ley de tensiones. Entonces, tenemos que entra la corriente de la fuente, salen I1, I2 e I3. Y ese es igual a I1 más I2 más I3. Que vean que si aquí le ponen un menos, bueno, implica que la corriente está al revés y que la polaridad está al revés. Vean que si no tienen consistencia, un signo les va a arruinar el problema. Entonces, ¿cuánto es la corriente en IS? ¿Qué expresión podemos tener para la corriente IS? ¿Quién me la da? Pista, corriente es igual a tensión entre impedancia. Entonces, ¿a qué equivale IS? Profe, no se puede poner VS menos V1 entre 10K. Correcto. Bueno, la respuesta es sí, sí se puede. Más bien se debe. Esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Ok. 3 en ángulo de 0 menos. Bueno, aquí tal vez me faltó ponerle aquí también la polaridad esta, ¿verdad? Entonces, recuerden que la tensión en un componente es la diferencia de tensión de la pata positiva con la negativa. Entonces, en la positiva tenemos aquí la tensión de la fuente y en la negativa tenemos justamente V1. Entonces, aquí ponemos V1 y lo dividimos entre la impedancia, que es 10K. Que ahora continuamos con las siguientes corrientes. Y 1 es igual a V1 menos la otra tensión, pero bueno, ya vimos que está conectada a tierra, eso es 0. Entonces esto es V1 entre menos J5K. Para la corriente 2, tenemos aquí cuál es la diferencia de tensión, V1 menos V2, pero V2 es 0. Entonces, bueno, aquí podemos hacerlo explícito, V1 menos 0 entre 10K, eso es una resistencia, y luego vamos a tener la corriente 3. Para la corriente 3, veamos que tenemos por este lado positivo V1 y por el lado negativo tenemos VO, que es la salida. Entonces tenemos V1 menos VO entre la impedancia, esta es 20K. Que ya montamos la primera ecuación. Si no logra montar esto bien, bueno, ya cualquier cosa que hagan después de esto es inútil, innecesario e incorrecto.
Vean que tienen que montar bien la ecuación, eso es lo más importante. Y eso es lo que hizo que se pierden siempre en ese tipo de problemas que se ven complejos, pero si lo plantean bien, lo resuelven bien. Aquí aplica literalmente lo que bien comienza, bien termina, o es más probable que termine bien, pero definitivamente lo que mal comienza, no hay forma de que termine bien. Entonces, bueno, ahora vean que aquí tenemos estos K multiplicando. Entonces, bueno, aquí podemos multiplicar o bien sacarlo a factor común y, bueno, al final se van a eliminar. Entonces, bueno, vean que podemos aquí eliminar estos K, que no tenemos que andarlos acarreando. Entonces, bueno, esto va a ser, ahora separemos, esto va a ser 3 entre 10 menos V1 entre 10. Esto va a ser igual a V1 entre menos J5 más V1 entre 10 más V1 entre 20 menos VO entre 20, que nos va a quedar así. Y ojo aquí el cuidado que les digo, recuerden que los J abajo, que tienen que manejarlos bien. Este menos J, bueno, el J en general, si lo pasamos arriba es menos J, pero como ya tiene un menos, esto nos va a dar J. Esto equivale a J V1 entre 5. Ojo esto, entonces vean que también pueden hacerlo en orden. Primero, siempre tengan los J abajo y luego los tiran arriba. Siempre hagan eso de esa manera. Y vean que o sea, en ese tipo de ejercicios la consistencia lo es todo. Siempre traten de hacer todo o sea, siguiendo el mismo procedimiento y no es por decir que estamos en una caja cuadrada y de ahí no salimos. O sea, es que también las cosas tienen un procedimiento establecido. Más en esto. Que algo tan sencillo no va a tener otra forma ahí estrambótica de resolverse. Entonces, bueno, vean que esto nos va a quedar, bueno, podemos copiarlo nuevamente, 3 entre 10 menos V1 entre 10 es igual a J V1 entre 5 más V1 entre 10 más V1 entre 20 menos V0 entre 20. Entonces, bueno, ahora agrupemos. Tenemos por aquí V1, 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 V1. Tenemos por aquí V0 o VO más bien. Y por acá tenemos un número. Entonces, bueno, vean que ahora podemos montar una ecuación en términos de V1 y VO igual a algo. Que entonces 3 en ángulo de 10 va a ser igual, 3 entre 10 va a ser igual a, agrupemos por aquí V1. Entonces vamos a tener aquí, bueno, un décimo menos un décimo se vuelve un décimo. Y aquí tenemos un veinteavo. Y por aquí tenemos más J, un quinto. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. No, me hace falta otro décimo. 1 entre 10, ajá. Más J, un quinto, ¿verdad? Eso es por V1 menos un veinteavo de VO. Que bueno, a mí me gusta también, bueno, no depender tanto de la calculadora, al menos el curso Señales y Sistemas me exige hacerlo. Entonces a mí me gusta, bueno, hacer esto sin depender mucho de la calculadora. Vean que aquí tenemos un veinteavo y décimos. Un décimo es igual a dos veinteavos. Entonces, bueno, vean que no necesité la calculadora para hacer esta suma. Entonces, bueno, ahora démosle vuelta a todo para tenerlo de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener 2 veinteavos más 2 veinteavos más un veinteavo son 5 veinteavos. Entonces tenemos 5 veinteavos más J, un quinto, V1, menos un veinteavo, VO, es igual a 3 décimos. Que esta es la primera
que esta es la primera ecuación. Ok, vean que aquí podemos manipular un poco más las cosas. Que aquí podemos agrupar esto. Por este lado, bueno, vamos a tener 100, porque 20 por 5 son 100. Aquí vamos a homogenizar. Entonces aquí nos queda 25 más J más J20, V1, menos un 20avo VO es igual a 3 décimos. Y a ver, ¿qué más podemos hacer? Podemos multiplicar por 10 y esto nos elimina, o bien podemos pasar este 10 a multiplicar para aquí arriba. Entonces nos queda 10 entre 100, nos queda 25 más J20 entre 10 menos un medio VO es igual a 3. Y ahora, como paso final, ¿qué más puedo hacer? Puedo sacar un medio a factor común y nos queda por acá menos VO más 5 más J4 V1 es igual a 6. Ok, bueno, vean que estas dos ecuaciones son equivalentes, pero tal vez es para eliminar ahí fracciones y tal vez quede un poco más fácil de manejar. Entonces vean que eso ahí simplemente le hacen ahí un manejo algebraico nada más. Es simplemente ser observativo. Si ven que todo está dividido entre un K, lo pueden eliminar. Si todo está dividido entre 100, ahí lo pueden eliminar. Entonces vean que pueden llegar a una ecuación un poco más fácil de manejar. Vean que es equivalente. Ok, ahora en el nodo 2, ¿qué tenemos en el nodo por acá? Vean que por aquí, bueno, incluso, aunque técnicamente la corriente que pasa de aquí a aquí, espero que lo estén viendo, digamos, la que pasa, que se salta esta entrada de la patilla inversora, podemos, o sea, técnicamente es la misma, pero podemos describirlas de formas diferentes. Entonces vean que, bueno, aquí tengo una corriente que entra y otra que sale. Entonces en el nodo 2, que esta es más corta, la voy a poner por acá, tenemos la corriente esa que pasa por 10K es igual a la corriente que pasa por menos J10K. Entonces, ¿cómo es la corriente que pasa por 10K? V1 menos V2, pero ya vimos que V2 es 0. Entonces es V1 entre 10K. Bueno, pongámosle aquí 0 para que quede un poco más explícito. Es igual a V2 menos VO, pero V2 ya vimos que es 0 y aquí nos queda VO entre menos J10K. Entonces, bueno, eliminando ahí el 0, nos queda V1 entre 10. Bueno, eliminemos también el K, vean que ahí lo tenemos. Entre más sencillo sea todo, mejor. Eliminamos el K. Esto es igual a menos VO entre menos J10. Bueno, incluso aquí podemos eliminar este otro también. Y podemos poner una en términos de la otra. Entonces vean que aquí podemos decir que V1 es igual a, pasamos el 10 a multiplicar, entonces nos queda 10 entre 10 es 1, VO entre J, eso es menos J. Entonces vean que aquí ya tenemos esta otra ecuación que ya nos queda el voltaje 1 en términos del voltaje de salida. Esta va a ser la ecuación 2. Entonces, bueno, vean que a veces vamos a poder expresar una en términos de la otra.
o a veces pueden también resolverlo por ecuaciones simultáneas. Entonces aquí, bueno, ponen verbalmente, que recuerden, bueno, esto aplica más a la presencialidad cuando hacen algo en papel, pero bueno, incluso cuando ustedes están, ¿cómo se llama? Practicando, estudiando, resolviendo problemas, traten de hacerlo ordenado y que las respuestas queden bien en orden, porque luego ustedes van a revisar algo y si ustedes no entienden lo que ustedes hicieron, menos yo. Entonces traten de que todo sea bastante autoexplicativo. O sea, que no haya que decir, ok, ¿qué quiso decir acá? ¿O de dónde salió esto? ¿O qué es este número? Que sea como una guía bien completa de cómo se resuelve el problema. Entonces, bueno, ahora decimos sustituimos o sustituir o se sustituye. He visto que, bueno, muchos de ustedes hablan como en primera persona, sustituyo, hago acá, yo hago esto. Aunque bueno, es lo mismo y es algo, no sé, mínimo. En informes o en comunicación técnica siempre se utiliza tercera persona, entonces traten de no hablar en primera persona. Al final, como les digo, es lo mismo, es un pequeño detalle, pero en un paper o en un informe no van a hablar en primera persona, o sea, se habla siempre en tercera, entonces pueden desde ya empezar a aplicarlo. Entonces deben decir se sustituye dos en uno, en vez de decir sustituyo. Es un detalle tonto, pero bueno. Al final un profesor de seminario de investigación los va a regañar si hablan en primera persona. Que entonces ponemos menos VO más 5 más J4 por V1, que V1 ya vimos que es menos JVO, es igual a 6. Entonces, bueno, aquí ya nos va a quedar bastante fácil. Menos VO más 4 menos J5, que veamos que aquí, bueno, J4 por menos J por J es menos, por menos es más, nos queda 4, y 5 por menos J es menos 5J. Esto V0 es igual a 6. Entonces, bueno, ahora nos va a quedar, esto es menos 1 más 4, nos va a quedar 3 menos J5. VO es igual a 6. Entonces, bueno, ahora nos queda, bueno, me voy a ir por acá. VO va a ser igual a 6 entre 3 menos J5, que bueno, vean que esto pueden hacerlo en la calculadora directamente o pueden, ¿cómo se llamaba esto? No era racionalizar, ¿cómo se llamaba en números complejos cuando uno hacía esto que multiplicaba por el conjugado? Eso es para eliminar el número complejo abajo. Que bueno, vean que esto si quieren hacerlo a mano. Entonces, bueno, esto va a ser igual a, lo de abajo es la suma de los cuadrados, que es, bueno, 9, o bien pongámosle 3 a la 2, más 25, o bien 5 a la 2. Abajo es la suma de los cuadrados, y abajo nos queda 6 por 3 son 18, 6 por 5 30, 5 a la 2 es 25, y 3 a la 2 es 9, esto nos va a dar 34. Entonces nos va a quedar 18 más J30 entre 34. Que vean que esto pueden hacerlo en calculadora. Yo lo hago a mano también para que vean que se puede hacer a mano. Entonces, bueno, ahora sí van a necesitar la calculadora para, bueno, sacar esto. Vean que pueden calcular simplemente 6 entre 3 menos 5i. Y la calculadora me va a dar, bueno, esto me va a dar, la calculadora me indica 9 17avos más 15 17avos J. Y si le doy, si aprieto un botón que me convierte de fraccionario a decimal, esto me va a dar, bueno, no importa, no lo necesitamos fraccionario. Lo que sí me interesa es convertirlo a polar. Entonces nos vamos a la calculadora y
convertimos a polar y esto me da 1,03 en ángulo de 59,04 grados. Y esto es V0 y estos son voltios. Que ya con esto llegamos a la solución. A la solución parcial. Vean que aquí estamos en la frecuencia. Usualmente vamos a querer convertir esto al tiempo. Entonces, bueno, se convierte el fasor V0 a VO al tiempo. Entonces, bueno, recordamos que omega era a 1000 radianes por segundo. Este valor lo tenemos. Entonces, de esta manera, V minúscula O de salida con respecto al tiempo va a ser igual a 1,03 coseno de 1000t más 59,04 grados en voltios. Esta es la respuesta final. Entonces vean que ese es el paso 3, convertir al tiempo. Que con esto terminamos el problema. Entonces, bueno, hagamos un recuento de qué acabamos de hacer. Siempre me gusta hacer un recuento. Ok, aquí comenzamos con un circuito en el tiempo y nos dan frecuencia. Con eso podemos convertir la impedancia. La otra opción es que nos den ya el circuito en el dominio fasorial. Entonces, bueno, tuvimos que hacer esto para convertir a fasores. Ok, el paso 2 va a ser, bueno, le voy a poner a esto paso 1. Al paso 2 le voy a poner que marcar corrientes y tensiones en el circuito. Entonces, bueno, vean que aquí rayé lo necesario, marqué que todo esto es tierra y aquí entra la patilla no inversora hasta tierra y aplicando la regla del operacional que la diferencia de tensiones es igual a 0. Eso me permitió encontrar que la tensión en la patilla inversora es también 0 y con esto dimos con que V2 es 0. Marcamos corrientes, marcamos polarizaciones y con esto el paso 3 es plantear las ecuaciones. Plantear las ecuaciones y bueno, obviamente el paso siguiente es resolverlas. Y el paso 5 es pues convertir al tiempo. Que nuevamente lo que me interesa es que aprendan bueno, las técnicas de análisis, pero también técnicas de planteo de problemas. Que alguien me diga, profe, ese problema es que no sé qué hacer. Entonces, bueno, ¿qué le voy a responder yo? Bueno, ¿qué quiere que le diga? La respuesta. O sea, dígame algo, dígame deme algo con qué trabajar. Dígame qué está pensando, dígame qué tanto sabe. Entonces, lo primero es un dibujo, si es que no lo tienen, o se puede hacer un dibujo adicional, eso nos ayuda a aclarar la mente y traten de no tenerlo todo en la mente. O sea, no escatimen el espacio o la cantidad de papel que tengan para trabajar. O sea, apunten todo lo que sea necesario. No tengan todo en la mente que se les pueda hacer difícil de manejar. Entonces vean que, o sea, lo primero es hacer un planteo. Si no logran plantear algo, pues, o sea, no van a saber hacia dónde ir. Lo primero es un planteo, aunque no sepan qué hacer. Ahí las cosas van saliendo poco a poco. Pero la cuestión es que sean ordenados y organizados en plantear, bueno, como si fuera un algoritmo. O sea, todo deberíamos poder hacerlo como si fuera un algoritmo. O sea, una serie de pasos finitos y llegamos a la respuesta. ¿Sí? Esa es
la forma de pensar en ingeniería. El que no pueda, bueno, el que no pueda desarrollar este mindset, como le llamo, pues va a tener problemas en convertirse en ingeniero. Yo creo que eso es lo primero. ¿Alguna pregunta? No. Ok, por ahí hay, bueno, este es un ejemplo básico ¿cómo se llama? Del Alexander. Pueden revisar exámenes viejos del año pasado, donde siempre hay un problema de una operacional con un montón de componentes por ahí. Se ve complejo, pero si lo desmenuzan, van a ver que es sencillo. O sea, no se asusten cuando vean algo así muy grande, siempre traten de romperlo en partes pequeñas que van a ser más manejables. Esa es la forma siempre de afrontar los problemas. ¿Alguna pregunta particular sobre esto?